Buenas, mi nombre es Danilo Montalvo Contreras y nuestro grupo estará hablando sobre el gasto promedio de las familias del municipio de San Juan de Nepomuceno. Objetivo general. Obtener información sobre cómo las familias distribuyen sus ingresos mensuales en diferentes categorías de gastos como alimentos, vivienda, transporte, educación, entretenimiento, entre otras. Objetivos específicos. Determinar el gasto promedio mensual en diferentes categorías de gastos como alimentos, transporte, vivienda, entretenimiento, entre otros. Determinar el porcentaje de ingresos destinados a diferentes categorías de gastos. Analizar si hay diferencias significativas en el gasto mensual entre diferentes grupos demográficos como el género, nivel educativo o educación geográfica. Descripción del problema. En el municipio de San Juan Nepomuceno Bolívar, numerosas familias enfrentan el desafío de equilibrar sus ingresos con sus gastos. Los costos asociados con la alimentación, la vivienda, el transporte, la educación y otras necesidades básicas pueden representar una carga significativa para muchas familias. Al investigar los gastos mensuales de las familias en el municipio, se podrán obtener una visión más precisa de las necesidades financieras y los retos que enfrentan. Mediante los instrumentos estadísticos podemos conocer de manera general datos que refieren a los gastos de las familias del municipio de San Juan Nepomuceno. En sucesión a esto, ahora nos propondremos hablar del marco conceptual que usamos en esta investigación. En esta investigación usamos las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos están refiriendo a aquellas que describen el comportamiento de los datos. Las principales medidas de tendencia centrales son la mediana, el promedio aritmético, la moda y la media. Las medidas de dispersión. Estas medidas son una tendencia central. Son representativas con síntesis de la información. La media. Cuando hablamos de media o promedio aritmético, hay que hacer énfasis en que estas son una de las más utilizadas cuando realizamos nuestras investigaciones. Son puntuales porque la ciencia y los negocios las utilizan mucho debido a que el ordenamiento de los datos nos permite verificar de forma más adecuada dicha información. Comprendiendo en esta sintonía que la mediana es el punto central de los valores conjuntos de los datos después de haber sido ordenados. En sucesión tenemos que la moda son los datos que más se repiten dentro de esa investigación que estamos realizando. Por ejemplo, el color de cabello, el color de los ojos, algo en común que tengan, a eso hace referencia a la moda. La moda puede ser de carácter cuantitativa como también de carácter cualitativo. Por otra parte tenemos a la varianza, que textualmente nos dice: es una medida estadística que mide la dispersión de un conjunto de datos en relación a su medida, indicando cuánto se alejan estos de los datos individuales de la media en conjunto. Por otro lado tenemos el rango. El rango es una medida que se utiliza para describir la desviación de un conjunto de datos. Se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Ahora bien, para nosotros representar la información que obtenemos en estas investigaciones, utilizamos una serie de técnicas y herramientas. Estas pueden ser un diagrama de barra. El diagrama de barra va a depender del valor de los datos. Por ende, también tenemos el diagrama circular. Esto es una circunferencia que se está representada entre 360 grados y luego ya los datos van a ocupar ciertos grados puntuales. También tenemos la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia nos va a permitir ordenar cuántas veces se repite cada dato. Ahora bien, al nosotros realizar un estudio debemos hacer uso de una población. En este caso la población viene siendo un grupo de personas del municipio de San Juan Nepomuceno, el cual es el lugar donde nosotros vamos a implementar el estudio, y se necesita precisar sobre el por qué y posteriormente sacar nuestras conclusiones de dicha población. O sea, las poblaciones son las personas que van a componer y son más importantes en la investigación.
En este sentido, el grupo de trabajo propuso crear y consideramos usar el método de investigación cuantitativo, haciendo referencia que al nosotros tener valores, datos numéricos, haríamos unas tabulaciones acorde a esos datos, o sea, siendo un poco más preciso, lo que nos permitiría crear estrategias y propuestas o soluciones más viables, las cuales ayudaran a la población del municipio de San Juan de Nepomuceno a hacer un mejor uso de sus datos. Por otra parte, es muy puntual agregar la estrategia que usamos o la técnica que usamos. En ese sentido, la técnica que usamos fue entrevistas virtuales o encuestas virtuales, donde cada uno de los compañeros se tomó el tiempo de enviarle a su grupo de amigos, su grupo de compañeros, familiares, etcétera, dicha encuesta. Esta encuesta debía ser respondida por los padres de familia, los cuales están a cargo del hogar, o la persona que estuviera a cargo del hogar. ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener información de primera mano y así nosotros sacar unas conclusiones correctas. No basarnos en simples supuestos, los cuales pueden dar un poco de dudas en las personas las cuales van a indagar sobre nuestra investigación o van a tener la capacidad de leerla o estudiarla. Ahora bien, la población que usamos fue el municipio de San Juan de Nepomuceno. Nos dirigimos simplemente a las personas de acá porque nos interesa que el estudio como tal le brinde soluciones a las familias del municipio, teniendo en cuenta de que en los Montes de María hay personas de varios lugares, en la universidad hay personas de varios lugares. Nosotros quisimos hacer precisamente el estudio en el municipio de San Juan y resolver una problemática mediante talleres, mediante foros, que nosotros como estudiantes de administración financiera tengamos la capacidad de expresarles a esa persona cómo hacerle cómo realizarle una mejor utilidad a su dinero y que en esta forma ellos logren tener una capacidad de rendimiento mejor. Muchísimas gracias. Se realizó una encuesta en el municipio de San Juan de Nepomuceno con la finalidad de conocer cuáles eran los gastos promedio de las familias en el municipio. Estos datos se agruparon en tablas de frecuencia, histogramas y demás. Como resultado de la primera pregunta, que fue ¿cuál es su ingreso mensual total?, 11 personas respondieron que más de 1.000.000, 6 personas respondieron que más de 800 y 4 personas respondieron que más de 400. Ahora, la segunda pregunta, que era ¿cuánto gastan aproximadamente en vivienda?, 17 personas respondieron que menos de 400 y 3 personas respondieron que más de 300. Por otra parte, que la pregunta número 3 dice ¿cuánto gastan en servicios públicos como luz, agua o gas? 10 personas respondieron que más de 200, 7 personas respondieron que menos de 200 y 3 personas respondieron que más de 300. Ahora, con la pregunta número 4, que era ¿cuánto dinero asignan para la compra de alimentos? 9 personas respondieron que más de 200, 4 personas respondieron que menos de 200, 3 personas respondieron que más de 400 y 4 personas respondieron que más de 500. Ahora, para la pregunta número 5, que es ¿cuánto invierten en educación? 14 personas respondieron que más de 200 y 6 personas respondieron que menos de 200. Por otra, la pregunta número 6, que fue ¿cuánto destinan al cuidado de la salud? 15 personas respondieron que menos de 250, 4 respondieron que más de 250 y una persona respondió que 300. Ahora, la pregunta número 7, que fue ¿cuánto gastan en entretenimiento, viajes o salidas? 13 personas respondieron que menos de 200, 6 personas respondieron que más de 200 y una persona respondió que 300. Ahora, con respecto a la pregunta número 8, que fue ¿los ingresos obtenidos logran solventar sus gastos mensuales? 11 personas respondieron que sí y 9 personas respondieron que no. Por otra parte, la pregunta número 9, que fue ¿cuántos ingresos hay en su casa? 1, 2 o más. 10 personas respondieron que 1, 5 personas respondieron
que 2 y 3 personas respondieron que 5. Y ya con nuestra encuesta realizada pudimos realizar nuestra tabla de frecuencia e histogramas. Posteriormente, los datos recolectados fueron representados de forma gráfica a través de diagramas de porcentajes donde obtuvimos las siguientes conclusiones. Un 45% de las personas encuestadas obtienen ingresos entre 1 millón y 1.500.000 pesos mensuales. Asimismo, cerca de un 85% de las personas gastan alrededor de 400.000 pesos mensuales en vivienda. Un 50% de las personas encuestadas gastan alrededor de 200.000 pesos en servicios básicos. Un 45% de las personas encuestadas gastan alrededor de 200.000 pesos en alimentación mensual. Un 70% de las personas encuestadas gastan alrededor de 200.000 pesos en educación de forma mensual. Un 75% de las personas encuestadas gastan menos de 250.000 pesos mensuales en salud. Asimismo, un 65% de las personas encuestadas gastan menos de 250.000 pesos en entretenimiento mensualmente. Un 55% de la población, sus ingresos no le permite solventar sus gastos de forma mensual. Y por último, un 50% de las personas encuestadas solamente obtienen un solo ingreso de forma mensual. Por otro lado, la media del ingreso mensual de las personas encuestadas se ubica en 1.121.250 pesos. La media de los gastos mensuales por vivienda de los hogares encuestados fue de 292.500 pesos. La media de gastos básicos de las familias encuestadas fue de 190.000 pesos. Asimismo, la media de los gastos por alimentación de los hogares encuestados fue de 687.500 pesos, como también la media de los gastos en educación mensual de las personas encuestadas fue de 145.000 pesos. Asimismo, los gastos por salud de las familias encuestadas fueron de 162.500 pesos. Y por último, la media de los gastos por entretenimiento de las personas encuestadas fue de 147.500 pesos. Como conclusión tenemos que las medidas de tendencia central nos ayudan a resumir la información que recolectamos mediante los distintos métodos de investigación. Estas investigaciones pueden ser de campo, exploratorias, y los métodos de recolección de información como encuestas, cuestionarios, entrevistas, entre otros. Mediante la moda podemos conocer cuál es el dato que más se repite. Llevándolo a una investigación de mercado, sería el producto que más compran las personas. En base a eso podemos presentar más interrogantes como por qué, cómo, cuándo, para qué, igual la media y el promedio. Con respecto a la media de dispersión, estas permiten conocer cuán alejados están los datos recolectados del promedio encontrado. Así podemos identificar las razones por la cual los consumidores no son 100% fiables a un producto o una marca en específico. Puede ser porque no alcancen a cumplir mayor parte de sus expectativas o necesidades, o existen productos sustitutos que no se diferencian en cuanto a usos y calidad.